Buenas noches, Grupo Colaborativo. Estamos acá para discutir y debatir sobre la construcción del lenguaje en una construcción intersubjetiva. Bienvenidas. Buenas noches, mi nombre es Claudia Ariza, estudio sexto semestre de Psicología en el CEAD de José Acevedo y Gómez. Vivo con mi hijo que tiene 15 años. Buenas noches, mi nombre es Paola Marín, pertenezco al José Acevedo y Gómez, vivo en Bogotá, tengo una hija de 13 años. Buenas noches, yo soy Rosmary Corredor, estudiante de Psicología de cuarto semestre, vivo en la ciudad de Bogotá y pertenezco al CEAD José Acevedo y Gómez. Buenas noches, compañeras, mi nombre es Jenny Andrea Barón Serna, pertenezco al CEAD José Acevedo y Gómez. Vivo en el municipio de Soacha y tengo 3 hijas y vivo con mi esposo y mis tres hijitas. Buenas noches, mi nombre es Mónica Carrillo, yo estoy en séptimo semestre, también estoy en el CEAD José Acevedo y Gómez, vivo acá en Bogotá y tengo 2 hijos, vivo con ellos, nada más. Entonces, en este punto lo que queremos es abordar el tema del lenguaje en la construcción de la subjetividad. Se considera pues que el lenguaje en los primeros años de vida es como lo proponen las teorías. El individuo es como, digamos, una tabla en la que empezamos como a escribir muchas de las percepciones que tenemos. El lenguaje en este caso juega un papel importante tanto para la interacción, la creación de subjetividades, y inicialmente es como la familia el primer espacio donde podemos manejar esa subjetividad. Claudia. Voy a hablar de lo que es el lenguaje para mí. Para mí el lenguaje es una manera de comunicarse, es una manera de expresar los sentimientos, de expresar las emociones. No solo nos comunicamos, no solo utilizamos el lenguaje por medio del habla, sino que yo pienso que la gesticulación, el llanto, esas son maneras en que podemos comunicarnos. Entonces no solo podemos comunicarnos con el habla por medio del lenguaje, sino que el lenguaje puede ser otros como la gesticulación, como el llanto, como también se puede comunicar. Para mí el lenguaje es la capacidad de expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos. Como lo dice Claudia, no solo de una manera oral, sino de manera escrita, o también nuestra parte corporal también está transmitiendo lenguaje. Eso hace parte como de la cultura en la que estamos. También podemos con ello compartirle a los demás nuestras emociones o sentimientos que tenemos hacia algo. Bueno, para mí el lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos, como lo dicen mis compañeras, no solo por medio de la palabra, también va arraigado a los sentimientos y las emociones que tengamos en el momento. Existen muchas maneras de lenguaje y de comunicarnos. Los gestos, como lo dicen ellas, los movimientos, las formas de mover las manos, lo corporal. Ya. Bueno, pues para mí el lenguaje es la manera como podemos expresarnos, ¿no? Ella también tiene como una naturaleza social. Si no hay una interacción humana, pues no podemos interactuar, no podemos expresarnos y no aprendemos un lenguaje. Entonces, lo más importante es que lo interesante de nosotros los comunicarnos. Sí, en este punto ya empezamos a hablar de lo que se llama la comunicación intersubjetiva, ¿no? Que se supone obviamente es un tipo de comunicación, pero ya desde una perspectiva colectiva.
Obviamente nosotros manejamos la subjetividad de una forma, o sea, es muy dependiente de nuestros procesos de percepción, pero cuando se habla de una intersubjetividad, pues hablamos precisamente de eso, de cómo la subjetividad que manejamos en un grupo social depende de nuestras redes sociales, los actores sociales que estén en nuestro, digamos, en nuestro entorno. Digamos, en este punto, lo que se considera es una sociología como fenomenología, es que se dice, en donde obviamente el individuo es como un actor social que reproduce el lenguaje, tanto el que recibe como el que brinda. Entonces esto ya depende del contexto social en el que se desarrolle y obviamente se centran todas estas relaciones intersubjetivas bajo un ángulo totalmente interactivo. Y la idea es darle como relevancia a todos esos, todas las experiencias que se viven a lo largo de cualquier proceso, digamos, vivencia personal, ¿no? Porque finalmente cada uno maneja su intersubjetividad de formas diferentes. En este grupo los manejamos de una forma muy distinta según el proceso que tuvimos digamos, en el desarrollo de la actividad. Nos dimos cuenta los diferentes contextos subjetivos en los que nosotros nos desarrollamos. Bueno, para que miremos los contextos subjetivos, como dice Mónica, pues para mí la subjetividad es nuestra percepción, los argumentos, y esto pues está basado en nuestros puntos de vista, en las emociones, en las experiencias previas que tenemos. Entonces, de todas estas cosas que aprendemos, de las experiencias, de las cosas que nos enseñan en el colegio, de las cosas que nos enseña la familia, pues de ahí es que cada individuo va construyendo su subjetividad. Sí, para mí la subjetividad parte del entorno en el que uno crece. O sea, para cada persona es tan diferente porque hay personas que son por la clase social, ya su forma de ser y su lenguaje va a ser de determinada manera. Entonces, eso se va construyendo desde la niñez. Y ahí vamos a transmitir a la sociedad o al entorno con el que nosotros compartamos cuáles son nuestros pensamientos y sensaciones frente a algo. Y con ello estamos construyendo un lenguaje subjetivo, porque es visto desde mi punto de vista. Respecto a la subjetividad, pienso que es la cualidad que tiene cada persona, cada individuo particular. Se ha formado pues por las experiencias y donde tienen que ver diferentes actores que hacen parte y que van formando esa subjetividad, las culturas, los valores, todo aquello que hace que veamos el mundo de diferente manera, que veamos y podamos entender de una u otra manera a los demás, ¿no? La subjetividad también hace parte de saber entender y de tener una relación con los demás, porque pues, como dicen mis compañeras, el primer vínculo subjetivo que tenemos es la familia, que nos forma, nos llena de valores, nos llena de esas bases que van a ser el futuro y lo que nos va a servir para tomar decisiones en ciertos momentos. Luego sigue ya la parte subjetiva de la educación, donde nos forman ya como seres y como personas preparándonos para un futuro, preparándonos para tener expectativas y visión ante la vida, ¿no? Y ya cuando llegamos como a la edad adulta, donde ya tenemos esas experiencias y todo lo que hemos traído durante mucho tiempo, todo ese recorrido que llevamos, entonces ya vemos las cosas muy diferentes a lo que lo veíamos antes. Bueno, pues de lo que han dicho mis compañeras, también esas subjetividades como cada uno podemos interpretar y el modo en que vemos el mundo. Cuando nosotros interactuamos con los otros, pues estamos de alguna manera construyendo sociedad. ¿Cómo se construye pues esa sociedad, esa subjetividad?
es algo que viene de la acción, del aprendizaje y de la exteriorización. Sí, sí, de hecho, digamos que es un proceso de autoidentificación, lo que yo considero, porque pues es la capacidad como de interpretar a todos los actores sociales y asimismo como identificarnos en ellos, ¿no? Y ahí es donde viene incluido todo lo que hablamos nosotros del lenguaje no verbal, de las expresiones, todo lo que nos arraiga, ¿no? Porque finalmente hablar de intersubjetividades es precisamente eso, lo que decía Jenny, es una construcción social porque finalmente nosotros tomamos nuestro entorno, generamos subjetividades según los procesos no solamente emocionales, sino también incluso cognitivos, ¿no? Nosotros aprendemos a aprender y de ese modo nosotros vemos las cosas de una forma distinta. Yo podría hablar personalmente de mi subjetividad en mi niñez. Fue una situación un poco precaria, entonces eso me llevó a entender la vida según las expresiones no verbales de mis padres, porque para ellos, a pesar de que no, a los padres no les gusta hablar de los temas económicos y las dificultades que hay no sé, en la niñez de todos, aún así lo expresan. Nosotros podemos identificarlo porque precisamente hay un lenguaje, de cualquier forma, y el lenguaje se hizo para eso precisamente, para comunicarnos. Para ninguna otra forma surgió el lenguaje, sino fue para comunicarnos y así mismo generar cualquier cantidad de procesos subjetivos, porque finalmente se trata de eso. Todo el tiempo estamos en procesos subjetivos que nos dicen cómo actuar, cómo movernos en la sociedad, cómo adquirir esto que llama Rosemary valores, todo lo que podemos tener como unos principios que cada quien tiene y es en lo que cree. Entonces eso es lo que yo considero. Mónica, hablas de cómo aprendemos de la interacción social, ¿sí? Cómo aprendemos de nuestros padres y cómo aprendemos de las demás personas. Entonces, pues yo podría decir que la interacción social influye mucho en la construcción de la subjetividad, pues por eso mismo, porque aprendemos de los demás. Entonces, digamos, cuando nacemos, pues podemos comunicarnos, no por un lenguaje oral, sí, pero sí podemos comunicarnos, como lo mencionaba antes, por medio del llanto, cuando los bebés quieren algo, quieren comer o están, lloran o están enfermos, entonces lloran. Y el lenguaje oral pues lo van aprendiendo de sus padres y lo van aprendiendo en el colegio y van aprendiendo de sus compañeros. Creo que cómo construyo mis ideas y cómo construyo yo lo que pienso. Entonces yo creo que tiene mucha influencia la interacción social sobre la creación de mi subjetividad. Yo considero que el compartir con las demás personas nos incluye en que por medio de las vivencias de aquellas personas obtenemos una información la cual hace que nosotros vayamos como construyendo ese tipo de subjetividades, de conceptos que hacen que nosotros definamos una subjetividad, porque digamos al aprender algo y al vivirlo nosotros vamos creando un concepto sobre determinado tema. La influencia de la interacción social. La interacción social y la subjetividad, digamos que van ligadas, ¿no? Lo hacemos y lo tenemos incluso desde antes de nacer. Somos subjetivos, como lo dicen mis compañeras, y vamos aprendiendo de las mismas experiencias y de los demás. Somos seres sociales donde cada experiencia y cada cosa que vamos llevando es como un peldaño, ¿no? En el que a largo plazo pues nos lo vamos a traer y lo vamos a usar. Entonces, la influencia que tiene esto es grande de nosotros. Por algo lo que está de nuestras familias, de esa manera. Bien, pues al ser esa interacción social, como todas han dicho, empieza desde
que nosotros empezamos a relacionarnos con los demás, ¿cierto? Desde bebés. Pero esa construcción de la subjetividad viene más por las experiencias vividas, ¿sí? Y pues obvio también por vivencias que otros han tenido sobre la situación. ¿Con qué fin aprendemos nosotros? ¿Cómo se construye eso? Pues yo pienso que si yo tengo la intención de hacer algo bien, tengo la capacidad de pensar, de procesar, analizar y pues obviamente de ejecutar. De esa manera pues uno se relaciona con los demás y esa construcción social hace en mí una subjetividad. Sí, bueno, entre todos los temas interesantes pues que se han podido tratar a lo largo como del recorrido, un tema muy interesante es el tema del manejo del dolor con el lenguaje, que fue uno de los textos que abordamos en el proceso pues de la actividad. Hablábamos del lenguaje que pues uno de los efectos conocidos también como en la subjetividad es el tema de la violencia. Sea como sea, hablaba en el texto que sea doméstica, sea como sea la violencia, pues genera en la persona obviamente unas subjetividades también y unas formas de ver la realidad que convive. Sin embargo, a mí me parece interesante expresar cómo es difícil expresar el propio dolor, ¿no? O sea, lo que decía en algún momento Claudia sobre los bebés que lloran y pues porque les duele algo lloran. Pero en el caso de nosotros, a medida que vamos creciendo y según cómo nos vayan educando y el contexto social en el que nos desarrollemos, nosotros empezamos a ver el dolor físico y emocional como algo indescifrable. Pero estaba viendo acá, según la teoría en el texto sobre lenguaje y experiencia del dolor, que el dolor se puede mitigar, digámoslo así, al momento de expresarlo. Es decir, haciendo como apología de las vivencias, es una forma de poder como construir mejor y reconstruir cualquier cosa que se haya roto en algún proceso, en algún tipo de experiencia dolorosa que todas hayamos podido vivir, que en este caso somos nosotras como grupo colaborativo. Cada una habrá tenido sus experiencias personales que determinaron alguna ruptura y que al momento de expresarlas de forma a modo de catarsis, por decirlo así, o desde mi punto de vista, podemos reconstruirnos socialmente. Ay. Claudia, ¿todavía nos acompaña? Sí. Se nos fue. Bueno, entonces en este punto lo que yo considero, pues, como para concluir, es que, disculpa, voy a ver si podemos recuperar a Claudia. Si no, pues, lo que yo considero, pues, de este debate, lo que podríamos concluir es que, pues, estamos obviamente en un mundo subjetivo, ¿sí? Y obviamente el determinante, pues, de la construcción simbólica de las cosas es como nos movemos como sujetos, ¿no? Como individuos en la sociedad. Finalmente siempre vamos a ser seres individuales en pro de construir lo que decía Jenny, que me pareció interesante, sociedad. Nosotros construimos todo el tiempo sociedad. Mal o bien, estamos todo el tiempo en una construcción social. Entonces, en este caso es pues de tener en cuenta cómo influyen nuestros procesos de infancia, nuestros procesos cognitivos, nuestras vivencias, experiencias tanto alegres, inclusive, sobre todo, las dolorosas. Entonces es como lo que yo tengo como que decir como para finalizar esto, y es como los procesos vienen a ser muy interesantes dada su complejidad subjetiva, porque nadie se va a poder incluir en el cuerpo de otro para entender lo que está viviendo. Entonces es como lo que yo quisiera agregar para finalizar. Yo quisiera decir algo respecto a como una serie de conclusión. Nosotros históricamente, como sociedad,
a través del lenguaje vamos adquiriendo unas condiciones que el hombre se ve en ellas, o sea, como una forma de repetir comportamientos. Pero a su vez, esas situaciones vividas son las que crean subjetividad, como lo hemos venido diciendo. Pero digamos, en el caso, por ejemplo, de un conflicto armado, como es una situación general, entonces cada participante, cada persona que vivió eso, lo va a sentir de una manera diferente. Pero para la sociedad es una situación, un hecho que se generó doloroso y para todos es algo común. Entonces ahí se vuelve intersubjetividad. Exactamente. Yo también quiero ya dar mi último aporte, es que de todas maneras, pues las otras personas en el proceso de la construcción del sujeto tienen mucho que ver, porque sin esa construcción y sin todas esas experiencias realmente no existiría la subjetividad. Las personas la construimos y requiere para esa construcción recuperar experiencias, parte de una historia que viene desde nuestros antepasados y que hemos traído desde el momento en que nacemos y el desarrollo que hemos tenido socialmente como sujetos. Esa es la única manera pues que hay para construir y entender la subjetividad de cada uno de nosotros. Como decían inicialmente, el punto de vista y la forma de ser y de actuar de cada individuo. Clau. No, creo que sigue Bueno, desconectado. sí. Le estaba dando pues las a Claudita, que había ingresado. Pero pues bien, para concluir, me parece muy interesante la manera en que cada ser humano se expresa, cada ser humano es único y su lenguaje, su discurso y sus palabras pueden ser también únicas, aunque todo esto es aprendido desde siempre. Y es la manera de cómo veo mi mundo, cómo veo mi mundo. O sea, tú ves el mundo diferente a como yo lo veo. Ver mi realidad por medio de eso ha sido un proceso de siempre, porque pues en algunos momentos me hago referencia a cuando éramos niños, de pronto teníamos algunas actitudes no adecuadas y nuestros padres mostraban desaprobación por medio de cualquier hecho como palabras, miradas, gestos, lo que hablábamos anteriormente. Y de esa manera pues nosotros sabíamos si era o no era apropiado. Así que asimismo cada uno puede aportar esa misma construcción de subjetividad a los demás. Lo importante es que no se pierda una cultura, que no se pierda de pronto los valores que hemos adquirido desde niños y que los reflejemos en nuestras familias y en la sociedad. Esto es importante. En esta época pues se ha perdido mucho la identidad y casi todos los jóvenes van con una identidad prestada y no saben pues para dónde van. Entonces tal vez a eso nos invita nuestro curso, a poder construir esa subjetividad desde nosotros para que la reflejemos en los que vienen atrás. Exactamente. Claudia, ¿quieres agregar algo? Sí, pues como dice Jenny, pues, vamos aprendiendo de las personas y vamos aprendiendo de todas las cosas y vamos enseñando también de lo que sabemos de nuestra subjetividad, pues de ahí vamos enseñando las cosas a las demás personas. Entonces pues avalo ahí ese pensamiento crítico que tenemos que tener todos y todas para recepcionar o recibir las cosas que aprendemos y como dijo planteó Mónica, cuando aprendemos en nuestra experiencia muchas situaciones de violencia, pues es diferente una persona que no ha vivido nunca ninguna situación violenta a una persona que ha vivido en un conflicto armado. Si le vamos a preguntar de cómo vive la paz o de cómo vive la ciudad a una persona que ha sufrido mucha violencia,
pues su punto de vista, la construcción de su subjetividad pues va a ser desde ahí, desde esa situación violenta que vivió, desde esa tristeza que vivió. Entonces sí, para las personas cada cual piensa diferente y cada cual construye su subjetividad de acuerdo a las experiencias. Entonces, vuelvo, como dice Jamie, la reiteración de este curso es aprendamos a construir la subjetividad, ¿cierto? Aprendamos a recibir cosas valiosas, cosas que nos sirvan para mejorar nuestras competencias. Sí, sí, de hecho es precisamente de eso se trata esto, es de poder trascender cualquier situación negativa y trascenderla como hacia algo positivo, porque finalmente es una responsabilidad muy grande que tenemos como parte de la sociedad. Y ya no somos yo, sino somos todos, somos nosotros, como decían algunos autores. Entonces, sí, la idea es precisamente construir una subjetividad en pro de una sociedad mejor. Entonces, pues agradezco a todas los aportes, el debate y la discusión que hemos creado. Esperamos pues haya sido muy significativo, hayamos podido construir mucho aprendizaje también. Y muchas gracias a todas. Muchas gracias. Gracias a todas. Buena noche. Buenas noches.